Yo quisiera que me acompañaran al libro de los Salmos. En el capítulo 27. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y este es un salmo precioso, precioso, sé que es muy conocido. Y este salmo me recuerda a una ocasión en la que con mi esposo estábamos orando y estábamos leyendo la palabra y llegamos a este salmo. Y por alguna razón el Espíritu Santo lo puso en ese momento de comunión con el Señor muy fuerte en nuestros corazones y empezamos a orar y a repetir este salmo. Una semana después, sucedió un incidente con mi papá, que fue que lo asaltaron, recibió una bala en su brazo. Y realmente fue una situación que sacudió a mi familia. Pero el Señor ya había ministrado mi corazón con este salmo y había puesto en mi corazón que realmente Él es quien pelea todas nuestras batallas. Y Él es soberano por sobre todas las cosas y todo cuanto ocurre en nuestras vidas está bajo su perfecto control y bajo su perfecto plan. Amén. Yo sé que ustedes también lo creen. Y este salmo hermoso dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Este salmo pareciera que comienza con un soliloquio de David. De esos momentos, hermanos, de aflicción, en los que uno sabe y conoce la palabra del Señor, conoce sus promesas, pero en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problema, de tribulación, es una batalla en nuestro corazón, una batalla de fe. Y pareciera este salmo uno de esos momentos internos en los que comenzamos nosotros a reflexionar, a pensar, y el Espíritu Santo en su misericordia nos lleva a ese milagro de la fe. Y yo sé, hermanos, que cada uno de nosotros ha pasado por momentos o está pasando por momentos de prueba, de dificultad. Puede ser tal vez la enfermedad de un ser querido, un diagnóstico. Puede ser un hijo pródigo, puede ser una dificultad fuerte económica, puede ser una separación, puede ser ataduras en sus vidas. Yo no sé qué puede hacer. Pero hermanos,
este salmo nos comparte pasos para ganar una batalla. Y ese es el título bajo el que yo quisiera hablarles esta tarde, pasos para ganar una batalla. El primer paso está justamente, y vamos a ir viendo cada uno de estos versículos. En el versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, el paso número 1 es recordar quién es Dios. Porque pareciera, hermanos, que en momentos de temor olvidamos que tenemos un Dios para el cual no hay imposibles. Pareciera que en momentos de dificultad olvidamos que tenemos un Dios que es poderoso por sobre todas las cosas. En momentos de temor, en momentos de soledad, olvidamos que hay un Dios que es omnipotente, omnipresente, que todo lo puede y que está en todo lugar. Lo primero para vencer estas batallas es recordar quién es el que está con nosotros, quién es nuestro Dios. Por eso el salmista comienza diciendo en este salmo: Jehová es mi luz. Y esto me recuerda de lo que Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, quien está con nosotros es la luz, y en Él está la vida. Así que no hay temor a la muerte que valga, cuando la vida misma, la luz misma, que es nuestro Dios, está con nosotros. Probablemente David se encontraba en un momento en el que su vida corría peligro. Y yo solo me imagino todas esas situaciones difíciles por las que David pasó. Desde que fue nombrado rey, fue ungido rey, Saúl tuvo celos de él y lo persiguió por mucho tiempo para matarlo. Y él estuvo escondido en montañas, apartado, pero el Señor estuvo con él. También recuerdo cuando su propio hijo lo persiguió para matarlo y quitarle el trono a David. Recuerdo también esos momentos en los que David falló. Y a causa de eso vinieron muchos problemas en su vida. Tuvo una situación en la que una de sus hijas fue abusada sexualmente. Se enfrentó con la situación que ese bebé que nació a causa de la fornicación murió. Y así muchos problemas en la vida, muchas situaciones difíciles en la vida de David. Y este es el mismo hombre que está diciendo a través de este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hermano, hay muchos temores que aquejan nuestra vida. El temor al hombre, el temor al futuro, el temor a la pérdida de un ser querido, el temor a salir a las calles. Muchos viven en temor. Pero debemos recordar quién es nuestro Dios. Porque el temor declara que nuestro Dios es pequeño. El temor dice que este Dios tal vez no está con nosotros. El temor dice que este Dios tal vez no puede resolver esta situación. Pero por el contrario, la fe dice que hay un Dios grande. La fe exalta a nuestro Dios y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en momentos difíciles, lo primero que debemos hacer es recordar quién es nuestro Dios. Él dijo: Él es mi luz y mi salvación y la fortaleza de mi vida. Y en Éxodo 15, del 2 al 3, se encuentran unas palabras muy parecidas a las que hay en este salmo. Y estas palabras son las palabras que cantó Moisés, un canto de victoria precioso, después
de que se encontraron acorralados por el faraón al momento de cruzar el mar. Y dice Éxodo 15 del 2 al 3. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y yo lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Hermano, el que pelea nuestras batallas no es cualquier hombre, no es un simple mortal. Estaba pensando, se me venía a la mente que los héroes que nosotros conocemos en esta tierra, que han vencido batallas con mucha dificultad y pareciera que terminan casi sin aire, pero vencieron, ganaron. Pero nuestro Dios gana las batallas con poder y gloria. Gana las batallas de una manera poderosa, porque Él es varón de guerra, dice la palabra del Señor. Y este mismo es el que pelea por nosotros todas nuestras batallas. Así que, hermanos, cuando nos encontremos en momentos de dificultad, lo primero que debemos hacer es recordar quién es nuestro Dios. Cuando se encuentran momentos en los que es difícil creer, en los que la prueba, el fuego de la prueba queja nuestra fe, vayamos a la palabra, busquemos lo que dice la palabra de quién es nuestro Dios y nuestro Señor, y tomémonos fuerte de eso. Luego, el paso número 2 dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Quiero que note algo en este versículo 2. Está hablando en pasado. Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Pareciera que David está recordando. Y es que, hermanos, cuando nos encontramos en una situación difícil, nos olvidamos de las victorias que el Señor nos ha dado y que el Dios que ha ganado nuestras batallas es fiel y permanece siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que el paso número 2 es recordar la fidelidad de Dios en batallas o pruebas pasadas. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio 1 del 28 al 30. Hermanos, yo no sé si ustedes se recuerdan cuál fue el fracaso de Meriba. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Perdón, dije Deuteronomio 1 del 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Y esto es lo que el pueblo comenzó a decir cuando los 2 espías regresaron con las noticias de lo que habían visto en la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, ellos dijeron, enviemos espías para que nos digan por dónde es que habemos de ir. Y dice la palabra de Dios que mandaron 12 príncipes de cada tribu, entre ellos Caleb y Josué. Y dice que regresaron diciéndoles, sí es cierto que es una tierra en la que fluye leche y miel, pero está llena de gigantes, los hijos de Anac. Nosotros parecemos langostas a la par de ellos. El Señor nos ha mandado para morir aquí. Y empieza la murmuración y empiezan a contagiarse y el temor empieza a correr a través del pueblo. Pero hubieron 2 hombres que tenían un espíritu diferente y que decidieron
no ver la situación, sino ver al Dios que estaba por sobre esa situación y quien les había enviado a ese lugar. Y entonces el versículo 28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes, amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Y dice esta última frase, que es en la que quiero que nos fijemos. Conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Hermanos, no es que ellos no hubieran experimentado ya proezas y milagros grandes del Señor. El Señor los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y el Señor había abierto camino en el mar para que ellos pasaran. Había hundido a los carros del faraón y Jehová les prometió que nunca más los iban a ver y Dios se los cumplió. Y cuando llega este momento de temor, les dice, recuerden quién va delante de nosotros y hará con nosotros como hizo en Egipto. Recuerden la forma en la que nos sacó de Egipto. Y saben, hermanos, si ustedes buscan en los Salmos, se van a dar cuenta que el pueblo de Israel está llamado a hacer memoria, a recordarle a sus hijos, a las siguientes generaciones, a no olvidar las cosas que Dios hizo por ellos en Egipto. Hermanos, yo le aseguro que a usted como a mí, el Señor nos ha sacado de situaciones difíciles ya en el pasado. ¿Y qué más decir de donde nos sacó cuando estábamos muertos en delitos y pecados y con gloria nos hizo venir a una vida nueva en Cristo Jesús? Hermano, ¿usted creía posible ese cambio en su vida? Probablemente no. Probablemente no. Pero para el Señor no hay imposibles. Para el Señor no hay imposibles. Entonces, David está diciendo, ya en el pasado, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David ya había visto cómo Dios lo había defendido en situaciones pasadas y lo está recordando. Hermanos, si usted está en una situación difícil, haga memoria de cómo el Señor le ayudó ya en el pasado. El Señor es bueno y dice la palabra de Dios que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Y dice la palabra de Dios que si nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel. Hermano, porque usted se equivoque, Dios no va a cambiar. Él es misericordioso. Cuando se presentó a Moisés, Él le dijo, yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Esa fue la tarjeta de presentación de Dios. Yo soy el Dios de toda misericordia. Si usted está afligido, hermano, sepa, dice los salmos que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, porque Él es un Dios de toda misericordia. Así que esto nos lleva al paso número 3. Y dice en el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Quiero que note algo en este versículo. Él está hablando de una situación probable. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra.
Y David está tomando decisiones por adelantado de cuál va a ser su actitud frente a estas situaciones cuando vengan. Y pareciera ser que David ha decidido confiar, ha decidido no temer. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Basado en los 2 versículos anteriores que hemos hablado, que el Señor es fiel, y usted puede recordar de dónde el Señor y cómo le ha ayudado, y quién es ese Dios que le ayuda a usted. Así que basado en eso, usted puede tomar la decisión de que sea cual sea la prueba que venga, sea cual sea el desenlace del problema que usted está viendo, usted permanecerá confiado y honrará a Dios con su fe. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hermano, honremos al Señor con nuestra fe en situaciones que tal vez a lo mejor la demos por perdida. Tal vez usted esté dando ya por perdido su matrimonio. Tal vez usted esté dando por perdido ese hijo o hija que ha salido de casa. Tal vez usted está dando por perdida esa situación financiera. Tal vez usted esté dando por perdido esas relaciones tal vez rotas en su familia, en su trabajo. Yo no lo sé. Pero sea lo que sea que venga, permanezca confiado, porque fiel es el que ha prometido estar con nosotros y ayudarnos todos los días de nuestra vida. Así que tomemos la decisión de confiar. Tomemos la decisión porque el Señor es fiel. Él es verdadero a su palabra y a sus promesas. Honremos al Señor con nuestra fe. Agrademos al Señor con nuestra fe. El Señor no le está pidiendo obras, hermano. El Señor solo le está pidiendo que crea en Él. Y esto nos lleva al versículo número 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermanos, este es un llamado a tener fe. Y les voy a decir por qué. Cuando nos encontramos en medio de la batalla, cuando nos encontramos en medio de la prueba, yo creo que más que todo a nosotras las mujeres, aunque sí, creo que también a los hombres, nuestra cabeza empieza a maquinar y a pensar qué podría hacer, qué podría decir, voy a decir esto, voy a decir aquello, voy a hacer esto, voy a llamar a tal persona, tal vez me puede ayudar. Y nos sentimos tentados a actuar. Pero el Señor nos llama a una sola cosa. Y es a estar en su presencia, a doblar rodillas y orar. La oración es una actitud de fe. ¿Por qué? Porque, hermano, es más fácil actuar de inmediato. Si yo tengo un problema, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que, hermano, voy a perder el tiempo, me voy a arrodillar, voy a orar, pero en eso yo podría ir a hacer esto, podría hacer lo otro. Y se me está ocurriendo que tal vez esta persona me puede ayudar o se me está ocurriendo otra cosa. Pero arrodillarse y orar es una actitud de fe. ¿Confía más en usted que en Dios? Hermano, honremos al Señor con nuestra fe. En 2 de Crónicas 20:17, el Señor nos llama a una sola cosa, hermanos.
Y esto me recuerda a cuando Jesús visitó la casa de Lázaro y Marta estaba afanada en hacer muchas cosas y le dijo: Jesús, una sola cosa te es necesaria. Hermanos, una sola cosa nos es necesaria, nos es vital, y es buscar la presencia de Dios. ¿Usted cree que tiene la respuesta a su problema? Piénselo 2 veces. Porque sabe, hermano, cuando el hombre actúa, pero cuando el hombre ora, Dios obra. Cuando el hombre obra, pero cuando el hombre ora, Dios obra. Así que en 2 de Crónicas 20:17 dice, y les voy a poner un poco el contexto, y es que los reyes de Moab y Amón se habían levantado en guerra contra Josafat. Eran 2 reinos unidos. Tenían mucho más fuerza que ellos en ejército. Les tenían mucha más ventaja. Y en medio de esa situación, Josafat decide que el pueblo haga ayuno y oración, oren. Hermano, ¿qué haría usted? ¿Se imagina todo un ejército contra usted afuera de su casa? Yo creo que lo primero tal vez quisiéramos llamar a la policía o algo para que nos ayuden, no sé qué, que se nos ocurriera. Pero Josafat dijo: vamos a ayunar y vamos a orar. Y este versículo 17 es la respuesta. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El Señor nos llama a estar quietos. Es como si nos dijera: abróchese el cinturón y disfrute del viaje. Usted descanse, tranquilo, vea lo que va a suceder, disfrute el panorama, porque el Señor peleará por ustedes. Amén. Y es que qué deleitoso es ver cuando el Señor obra. Cómo nos llena, cómo hace que nuestro corazón explote en adoración cuando vemos al Señor actuar con gloria. La cuestión es qué tan a menudo se lo permitimos. Así que, hermanos, el llamado es a estar quietos y ver la salvación del Señor. Y cuando Él nos dé el banderillazo, entonces podemos actuar lo que Él nos manda hacer. Hasta asegurarnos de que Él va con nosotros. Hermano, si usted va a hacer algo, asegúrese que el Señor va con usted. Asegúrese que Él le ha dado la orden, porque si Él le ha dado la orden, eso implica que Él va a respaldar eso que usted va a hacer. Amén. Y por último, hermanos, ¿saben qué? Predicamos el Evangelio con la forma en la que nosotros vivimos en nuestra vida. Y dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Hermano, entonces, después de que hayamos descansado y reposado, veremos al Señor actuar. ¿Se da cuenta la secuencia perfecta de este salmo?
Señor, yo te busco, tú peleas por mí las batallas. Señor, yo te adoro, tú te ocupas de lo que yo no me puedo ocupar. El Señor se ocupará de su vida. Por eso Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente y Él no cambia. Él lo dijo, Él lo hará. Él actuará de la forma que dijo que iba a actuar. Así que, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Hermano, no hay cosa más segura que estar en la presencia de Jehová. Hermana, usted está peleando una batalla por sus hijos. Déjeme decirle que Ana llevó a Samuel al templo y lo depositó ahí. Para mí este es un acto simbólico y es de mucha enseñanza para nosotros como madre. Hermano, hermana, acerque a sus hijos a la presencia de Dios en oración. Y en medio de una generación perversa y malvada, el Señor lo guardará o la guardará a su hija. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en los versículos siguientes dice la palabra de Dios que Samuel dormía ahí donde estaba el arca. Pero alrededor de él estaban sucediendo cosas. Los hijos del sacerdote Isaí estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese entonces escaseaba la palabra de Dios en Israel. Hay una diferencia cuando una mamá se levanta en fe y en oración lleva a sus hijos a la presencia del Señor. Creámosle al Señor. Amén. El versículo 7 dice, el 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y así es como concluye esta parte del Salmo. Esta parte pareciera que está fraccionado en dos. Yo tomé la primera parte. Y la primera parte concluye así. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hermano, déjeme decirle que el mundo está viendo si verdaderamente usted confía y cree en ese Dios que usted predica. Y el mundo va a creer cuando los hijos y las hijas de Dios vivamos vidas sobrenaturales por fe. Porque cosas sobrenaturales suceden cuando le creemos al Señor. Y aún nuestras tribulaciones, aún nuestros problemas sirven para exaltar el nombre de Cristo Jesús si nosotros le creemos al Señor. Déjeme ejemplificárselo y terminar con esta historia. En Estados Unidos hay un famoso río que se llama Potomac. Y se dice que allá en los 1800, en lo tranquilo de una noche, con un cielo limpio, iba un barco de vapor. Y iban muchas personas adentro de ese barco y le pidieron a un veterano que estaba ahí que por favor cantara. Y él dijo, ¿cantar? Bueno, yo solo me sé himnos. Por favor, cante. Y lo animaron a que cantara. Este hombre se paró y dice que con una voz preciosa
decidió entonar un himno que se llama Jesús sé mi fortaleza. Dice que cuando él terminó de cantar, las personas que lo habían escuchado estaban atónitas de con qué firmeza, con qué voz tan limpia este hombre entonaba ese himno. Pero dice que de repente en medio de la multitud salió un hombre de tez morena y le dijo: usted batalló, estuvo batallando en el ejército sur, recordando, haciendo alusión a la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. Y le dijo: sí, yo soy veterano de guerra, yo estuve en esa guerra del sur. Y usted estuvo en tal parte, tal y tal día. Sí, pero ¿por qué me hace tantas preguntas? Y dice que le dijo: una noche estábamos en medio de esa batalla. Yo soy soldado del ejército del norte, el otro era del ejército del sur, o sea que habían sido enemigos en la batalla. Y yo estaba a punto de jalar el gatillo hacia un hombre. Cuando lo vi tan joven pensé: qué lástima, qué vida perdida. Pero de repente este hombre, viendo a las estrellas, empezó a entonar este himno: Jesús sé mi fortaleza. Y me recordó a mi niñez, porque mi madre me lo cantaba y enterneció mi corazón. Y no sé qué fue lo que sucedió, pero yo fui incapaz de jalar de ese gatillo. Yo quedé impresionado desde aquel día, le dijo este hombre, de este Jesús que fue tan poderoso para salvar su vida en aquella noche. Y hoy yo quiero que usted me dirija a conocer a este Jesús. El Señor había peleado con poder y gloria la batalla. El Señor había peleado la batalla de este hombre. Este hombre estaba cantando un himno en fe: Jesús, sé mi fortaleza. Ni siquiera se había dado cuenta del peligro que le rodeaba, pero el Señor lo sacó de ahí, porque Él es fiel. Y la fe de este hombre, en ese momento de tribulación, en la que el Señor lo salvó, fue de suficiente testimonio para que la vida de este otro soldado llegara a Cristo Jesús. Hermano, su situación difícil, su problema, su tribulación puede ser la plataforma para que el evangelio de Cristo llegue a otra persona. Así que, hermano, yo lo animo a que en medio de esa situación tenga fe en ese Dios que usted predica, en ese Cristo que está vivo, para el cual no hay imposibles, porque ni la muerte misma lo pudo detener en esa tumba. ¿Cuántos vamos a creerle a Dios? Amén. ¿Cuántos vamos a dar testimonio de este Cristo vivo? Hermano, que en medio de su situación difícil las personas digan: ¿por qué tiene gozo? ¿Por qué hay paz? ¿Por qué sigue creyendo? Porque tenemos un Cristo vivo. Y dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. Hermano, cuando esté en esos momentos, acuérdese, en este mismo instante, Él está intercediendo por usted y por mí. Él es nuestro sacerdote. Él vivió en esta carne. No tenemos un sumo sacerdote que no conozca las aflicciones. Él conoce lo que es vivir en esta carne. Él conoce las aflicciones, Él conoce la angustia, Él conoce el llanto, Él conoce la desesperación. Y Él está vivo, intercediendo por usted y por mí. Esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, apliquemos estos 5 pasos y creámosle a nuestro Señor. Honremos a nuestro Señor con nuestra fe, porque fiel es aquel que lo ha prometido.
Así que yo le invito, hermano, a que nos pongamos de pie.